Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y vamos caminando y ya estamos casi en la mitad, un poquito más de la mitad de este tratado de la verdadera devoción, que estamos dividiendo por frases, pero que nos van dando una idea de lo que esta devoción significa para cada uno de nosotros como auténticos cristianos. Y sigue diciendo San Luis María Griñón de Montfort: esta devoción a Nuestra Señora es un camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección. Porque esta es una práctica porque esta práctica que enseño no es nueva, es tan antigua que no se puede señalar con precisión sus principios. Es cierto, sin embargo, que hace más de 700 años se encuentran vestigios de ella en la Iglesia. San Odilon, abad de Cluny, que vivió por los años 1040, fue uno de los primeros que la practicaron públicamente en Francia, como se consigna en su vida, en su biografía. Y no es que la devoción a la Santísima Virgen María comience en el año 1000, cuidado. Es esta devoción de entregarse plenamente, de lleno, con todo lo que uno posee, a esta bendita Señora. Y no es que, iba a decir, este santo que menciona, abad del monasterio de Cluny, sea el primero, porque si vemos la vida de los apóstoles, nos damos cuenta inmediatamente de la importancia que tuvo la figura de María en cada uno de ellos. Y dice el Evangelio que San Juan tomó a la Santísima Virgen como cosa propia, como una pertenencia tal que la configuró consigo mismo. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos ¿cómo estamos en nuestra devoción? Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, nuestros canales en YouTube, NSE TV Radio, NSE TV Perú, nuestros Face, NSE Radio, NSE TV, y el hashtag, que lo tienes aquí en un rinconcito, es NSE junto a ti. También un saludo para los que nos contactan a través del portal de Gloria TV o a través de nuestras páginas web, www.nsradio.com, www.nstv.com. Saludamos también a los amigos que ahora nos están viendo a través de las ondas del canal 27 UHF, señal abierta, tanto en la Ciudad Blanca de Arequipa como en la Ciudad Imperial, en el Cusco. Asimismo, a los que nos escuchan a través de la amplitud modulada, 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa. A todos ustedes, darles la bienvenida a este espacio, agradecer la asistencia técnica hoy de Juan Carlos Uzcamaita, y en este espacio de trabajo, una vez más, ya se va haciendo costumbre. Bueno, no nos acostumbremos porque tal vez nos malacostumbremos, porque lo vamos a tener aquí un ratito nomás. Don Juan Esteban Vélez y quien les habla, Randy Brunello. Juan Esteban, qué alegría volver a compartir, sobre todo en este día del periodismo, con un periodista católico. Está diplomado en el periodismo católico. No, Randy, muchísimas gracias. Un honor que se lo debemos a la Santísima Virgen María, que es la que nos permite
la gracia de poder ser periodista. Y ojalá fuéramos un periodista que tuviéramos el honor ser de verdad periodistas católicos. Pues a ella se lo debemos. Así es, así es. Y vamos a hablar un poco del periodismo, basándonos justamente en el santo que la Iglesia festeja hoy, porque es el patrono de los periodistas, no de los periodistas católicos, es el patrono de los periodistas. Periodismo, sí, sí, sí. Y es una figura relevante, y vamos a tratar también de meternos un poquitito justamente en esa figura, un periodista hoy que es necesario, el periodista católico. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que hablar de ello? Si les interesa, no se vayan, porque estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 24 de enero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Francisco de Sales, obispo patrono de los periodistas. Nace en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Es bautizado al día siguiente en la iglesia de Sorens con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño fue muy dedicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boissy, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. A los 10 años hace su primera comunión y confirmación, y desde ese día se propone frecuentar la visita al Santísimo. Más adelante consigue que su padre lo enviase al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas, y conoció por la piedad y el amor a la ciencia. Se dice que escribía de día hojas clandestinas y las metía por debajo de las puertas de noche. Por esta razón se ganó el premio patrono de los periodistas. Escribía como un ángel, de forma que los franceses lo tienen entre sus clásicos de la literatura. Le llevan a estudiar a la Universidad de París, luego a Padua, canónigo de Annecy, obispo auxiliar de Ginebra, líder de debates con los protestantes, apóstol de la región de Chablais. Vuelve a París, trata con San Vicente de Paúl, en todas partes se le recibe con mucho entusiasmo. Hay un libro de introducción a la vida devota, 40 ediciones en vida del autor y en aquellos tiempos, un libro utilizado muchísimo tiempo como lectura espiritual. No es una barbaridad, decía, el querer desterrar la vida devota del cuartel de los soldados, del taller de los artesanos, del palacio de los príncipes, del hogar de los casados, era la pregunta que se hacía. Hay una amistad que no se puede olvidar, la que mantuvo con Juana Femiot de Chantal. Con ella fundó la Orden de la Visitación. Una virtud, la dulzura de este hombre de quien dicen que en su juventud tenía mal genio. Respecto a esto, es una constante en la biografía de Todos Santos su lucha ascética a fin de aumentar su capacidad de autodominio con la gracia de Dios. Pero para demostrar que esta virtud no se consigue de la noche a la mañana, he aquí un detalle precisamente referido a nuestro santo. Se cuenta que al hacerle la autopsia le encontraron su hígado endurecido como una piedra. Esto se explica por la enorme violencia que tuvo que hacerse este hombre de fuerte carácter para hacerse y aparecer amable, delicado y bondadoso en el trato. Esa dulzura de que hablamos antes no le fue fácil conseguirla. San Francisco de Sales escribió: no nos enojemos en el camino unos contra otros, caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna: no te enojes jamás, si es posible, por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Su última palabra fue el nombre de Jesús. San Francisco de Sales expiró a los 56 años un 28 de diciembre de 1622, siendo obispo por 21 años. Fue beatificado por el Papa Alejandro VI en 1661. Fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 y el mismo Papa lo canonizó en 1665 a los 43 años de su muerte. En el año 1878 el Papa Pío IX, considerando que los 3 libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios,
tanto como la colección de sus sermones son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. San Francisco de Sales, queridos amigos, en nuestro santo para el día de hoy. Bien, ya estamos junto a ustedes y antes de comenzar yo quiero mostrar la base de este periodista, patrono de los periodistas católicos. Y quiero mostrarla en función a una figura, la figura materna. Una figura que hoy, curiosamente, el mismo periodismo está tratando de destruir. Sí. Porque, en cierta forma, se busca la desaparición de la maternidad, la desaparición de la familia, en aras de un feminismo más auténtico, de una sociedad más liberada, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a poner ahora a discutir en eso, pero fijémonos lo que dice esta biografía tomada de catholic.net de San Francisco de Sales. Guiado por su madre, se trazó unos buenos propósitos, como recuerdo de qué, de su primera comunión. A ver si ayudas a tu hijo a tener estos propósitos en la primera comunión. Si lo ayudamos, porque yo me incluyo. Uno cuando lee esto, se le llena la cara, se le sonroja la cara, se le llena de fuego, porque dice, Dios mío, qué madre, y por ser así, qué hijo. Detrás de un gran varón siempre hay una gran mujer. Claro. Siempre. Y esto que, a ver, Randy, y esto, qué bonito esto que acabas de decir, ¿no? ¿Esto ocurrió cuándo? Cuando el niño ya estaba, cuando este San Francisquito, digamos, Francisquito estaba ya grande, todavía era un joven. No, a los 8 años entra en el colegio de Annecy y a los 10 años, tengamos en cuenta en aquella época la costumbre, lo normal en aquella época, en donde había cierto jansenismo dentro del ambiente clerical. No, los niños a los 12 años tienen que tomar la primera comunión, más o menos era la óptica. Hoy, gracias a Dios y gracias también a San Pío X, los niños pueden recibir y deben recibir la comunión lo antes posible. Claro. Hablando de 6 añitos, si se puede, y hay una formación cristiana, incluso hasta un poquito antes, dentro de las familias, ¿no? Pero fíjense, el santo hace estos propósitos. Yo iba a decir, si tuviéramos nosotros estos propósitos como adultos en nuestra vida, el mundo cambia, cambia. Cada mañana y cada noche rezaré algunas oraciones. Cuando pase por el frente de una iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado, si no hay una razón grave que me lo impida. Siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a la gente más pobre y necesitada. Leeré siempre libros buenos, especialmente de vida de santos. Durante toda su vida procuró ser enteramente fiel a estos propósitos, iba a decir, de su niñez. No, es que es verdad. Estamos hablando de un niño de 12 años. Dios mío. De 12 10 años. 10 años. Tremendo. O sea, uno lee estos propósitos. O sea, ¿por qué los quiero poner? Porque es que esta es la base de nuestra vida cristiana y esta es la base que todo cristiano tendría que tener en su vida y por lo tanto, aquellos periodistas a quienes saludamos hoy, muchos de ellos no de medios católicos, pero sí cristianos que trabajan en medios de comunicación, si tuviéramos todos aquellos que trabajamos de una forma u otra, directa o indirectamente, en los medios de comunicación, como periodistas o como apoyo al periodismo, tuviéramos esta base en nuestra vida, qué distintas serían las noticias de hoy y iba a decir qué distinta sería nuestra sociedad. Sí, es que todo depende de eso, Randy. Depende de que nosotros como periodistas, ¿no? Y como
por ende profesionales, ¿verdad? Cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra manera de ver el mundo, pues cambiar nosotros primero, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestros principios, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos acaso en el otro, pensamos en hacer bien a la sociedad, pensamos acaso en el bien común, en el bien que hemos de hacer al llevar al mundo o a nuestro entorno, a nuestra ciudad, a nuestro país, la noticia que hemos de llevar, teniendo en cuenta que esa noticia que nosotros vamos a publicar, un signo de interrogación así bien grande, ¿quién la ha de leer? ¿Cuál es el daño que voy a hacer con ella? ¿O cuál es el bien que voy a hacer? Porque la noticia no solamente ha de hacer daño a alguien, no, ha de hacer bien, pero ojo, que puede hacer mucho daño. Y fíjate, Juan Esteban, bueno, lo tocaremos en otros programas futuros, por decirlo de alguna forma, pero incluso en el mismo uso de las redes sociales, muchas veces actuamos nosotros sin quererlos, indirectamente, no somos periodistas, pero podemos actuarlo, actuamos como periodistas dando noticias de determinadas actividades, determinadas palabras, que dijo nuestro obispo, que dijo nuestro sacerdote, que dijo el Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y sin darnos cuenta, hoy, justamente por estos medios de comunicación que están al alcance de todos, muchos de nosotros actuamos como informadores de los distintos sucesos que hay. Y qué necesaria es la vida espiritual para poder tener esa certeza de que lo que estoy haciendo no va, por decirlo de alguna manera, con esa baba ni del egoísmo, ni de buscar más fama, ni de tratar de destruir al otro. En una oportunidad, y creo que lo comenté ya en algún programa, cuando hicimos una marcha aquí protestando sobre una ley que luego, gracias a Dios, por lo menos fue modificada, no en su totalidad, pero por lo menos en parte, de las familias democráticas. Tremenda realidad que nuestro gobierno quiere imponernos, porque nadie ha pedido que el gobierno tome cartas en el asunto sobre cómo yo educo o llevo adelante mi familia. Sí. El gobierno que se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Y estaba me tocó ir a varios medios de comunicación, pero me llamó la atención una periodista joven, que curiosamente me la encontré en dos medios, una en una radio y luego me invitó para que fuera a un canal de televisión que está aquí cercano. Y me llamó la atención esta joven porque hacía un periodismo que era crítico, pero era con una crítica constructiva. Claro, indagando en su vida, vengo a enterarme de que era una exalumna de uno de nuestros didascalios y que evidentemente esa formación había quedado en ella y le había, digamos, asentado en una vida espiritual, no digo intensa, pero por lo menos coherente. Es decir, mi fe es así, pues yo tengo que llevar esto a mi trabajo. No puedo ser de dos puntas. Y entonces ahí comprendí y dije, qué importante que es la buena formación. Por eso quería también poner esto a las madres de familia, porque fue la mamá la que impulsó a San Francisco de Sales a que su vida cambiara a partir de su fe, porque no podía tener una vida y una fe que se desdijeran. Y entonces le invita a realizar estos propósitos. Y estos propósitos los llevó a lo largo de su vida. Y por eso hemos tenido al santo gigante que es San Francisco de Sales. Estamos celebrando, Entonces, y es patrono de los periodistas porque justamente, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, utilizó de los medios en ese momento a su alcance, sobre todo la imprenta, para poder dar a conocer la verdad. Y de
una ciudad que tenía, creo que solo 2 personas cristianas, acabó con una ciudad que solo tenía 2 personas protestando. Le dio la vuelta. Le dio la vuelta. Entonces, claro, uno dice, o sea, esta vida es la que cambia. Por eso, en la invitación a la madre de familia, decir, bueno, tu hijo el día de mañana puede ser uno de los periodistas que vayan a informar al mundo. ¿Cómo lo estás formando hoy? Para que luego sepamos qué periodista vamos a tener el día de mañana, ¿no? Claro. Y, oiga, qué bien esto que usted acaba de decir, porque nosotros como padres de familia tenemos esa gran responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos permitiendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos permitiendo? A través inclusive, qué bueno sería que lo tocáramos en algún programa más adelante, a través de las redes sociales, a través... Es un tema que tenemos preparado, tranquilo. Bueno. Lo vamos a tocar. Tengo que tocarlo, Lo vamos a tocar. A través de las redes sociales, Randy, porque nosotros como padres de familia tenemos una permisividad con nuestros hijos y hemos de rendir cuentas, ¿eh? Hemos de rendir cuentas ante nuestro Creador y ante nuestro juez. Y fíjate, Juan Esteban, ahora que dices esto, me viene a la mente algo que alguna vez también ya hemos tocado, pero vamos a volcarlo a esta realidad que estamos hablando hoy. Estamos hablando del periodismo. Pues muy bien. ¿Cuántas veces no hablamos de la corrupción en el gobierno? ¡Qué barbaridad! Mira este corrupto, mira este otro corrupto. Alguna vez dijimos, mira, todos esos corruptos han salido de una familia. Fíjate cómo era su familia y vas a enterarte por qué ese hombre hoy es así. Eso es. Sí. Porque sería imposible que un árbol bueno dé frutos malos. Exacto. Por sus frutos se conoce. Sería imposible. ¿Ya? Algo hay de por medio. Bien, también está la libertad de la persona. Pero decíamos, en cosas tan sencillas como que tu hijo vea que pasas un semáforo en rojo, te detiene el policía y tú coimeas al policía para que no te ponga la multa, ya le estás diciendo a tu hijo, la corrupción en algunos casos es buena. Es buena. Luego ya manejará tu hijo la libertad en el campo de aplicación de esa terminología que le has dado con tus acciones. Sí. En este caso es lo mismo. O sea, ¿cuántas veces decimos, pero mira, este periodista, cómo dice esta barbaridad, cómo lo dice de esta manera, cómo se maneja así? Por sus frutos los conoceréis. ¿No será que también en algún momento ese periodista, que hoy incluso es capaz hasta de mentir para poder sacar o un sol más o tener un par de oyentes más, un poco más de impacto con su programa, ¿no será que en algún momento tal vez su mamá le dijo, mira mamá, viene el cobrador del supermercado, hijito, dile que no estoy, mi mamá no está? Ese niño ya aprendió a decir, en algunas situaciones, mentir es algo que hay que realizar, porque puede traerme un beneficio. Claro. Y entonces hoy, ese periodista utiliza eso que ha recibido en su casa, decir, bueno, en algunos casos mentir está bien. Si yo mintiendo puedo conseguir 10.000 lectores más que el otro que no miente, pues yo miento, porque voy a conseguir 10.000 lectores más y me va a dar más moneditas para mi bolsillo. Y estamos hablando, Randy, hoy de los periodistas, o sea, de un periodista sin señalar a nadie, por supuesto, sin señalar a nadie, porque el patrón de los periodistas pues es San Francisco de Sales, pero de igual manera podíamos hacerlo si estuviésemos hablando de los médicos, de los ingenieros, o de los policías, o de cualquiera. Exacto. O de cualquiera, porque eso es aplicable a cualquier profesión. O cuando muera Juan Esteban será el patrón de los choferes, que era su profesión anterior. No, es verdad, eso es aplicable a cualquier profesión, de verdad que sí, porque es lo que nosotros vemos, lo haremos. Exacto. Lo que vemos, lo haremos. Lo que vean nuestros hijos, lo harán. Porque es el ejemplo, Difícil que un hijo vea en nosotros una cosa y después haga otra. Y miren, antes de irnos a la pausa, ¿qué sucedió con este niño que tiene esos 4 propósitos tan concretos cuando ya comienza
su vida espiritual. San Francisco de Sales hizo un detallado plan de vida para preservarse durante su estadía en Padua y se propuso hacer lo siguiente, porque durante su estadía en Padua, dice el mismo Francisco, que lo que más le ayudó fue la amistad y dirección espiritual de ciertos sacerdotes jesuitas muy sabios y muy santos. Y fíjense, cada mañana hacer examen de previsión, es decir, ¿qué actividades voy a tener esta mañana? Pues, ¿cómo voy a tener que comportarme en estas actividades? Para ya prever de no caer en aquellas cosas que sé que puedo llevar a cabo. Esto, digamos, esto forma parte de lo propio de todo cristiano, que lo hemos comentado ya en algún programa, que es el estar vigilante, vigilad, vigilad. Y que consistía en ver qué trabajos, qué personas o actividades iba a realizar en ese día y planear cómo iba a comportarse ante ellos. Y uno dirá, este es un hipócrita, este quiere mostrar una cara. No. Él lo que estaba haciendo es decir, bueno, yo sé que esta persona, por ejemplo, tiene mal genio. Mira, yo sé que si le pincho con esto o hago esto otro, esta persona salta. Pues muy bien, por amor a esa persona y para que no surja ese defecto que esta persona tiene, pues yo me voy a comportar así. Y ya estoy previendo, porque sé que voy a tratar con él. Sí. Y no es lo mismo tratar con fulano que tratar con mengano, ¿no? Claro, o sea, claro. Qué bien, es qué bien, un qué punto ideal, ¿no? Qué buen propósito. Bueno, pues yo creo que de San Francisco de Sales, aparte de todas estas grandes virtudes que practicó a raíz de esos propósitos que hizo, también hay temas muy interesantes que yo creo que en la otra parte del programa podemos empezar a ver también. Dado la gran importancia pues, que tiene el periodismo, Exacto. no podemos dejarlas de lado, ¿no? Así es. Pero podemos verlas. Pues así es. Vamos a hacer una pausa y seguimos tratando de el periodismo, pero con ojos de fe. ¿Es necesario? ¿No es necesario? No te vayas, estamos junto a ti.
Muy bien, y ya con las bases sentadas, sabiendo lo que todo buen periodista católico debe vivir para poder ser un auténtico periodista católico, sería bueno también hacer una distinción, Juan Esteban, porque, o sea, una cosa es que yo sea un católico periodista y otra cosa es que yo sea un periodista católico. A ver, va a tener que explicar esto. ¿Por qué quiero distinguir en estas definiciones? Es sencillo, porque, o sea, un católico periodista, podríamos decir, es cualquier periodista que hace periodismo, pero su fe es una fe católica. A pesar de que no hago un periodismo explícitamente católico. ¿Qué sería un periodista católico? Vamos a ponerlo con esa definición. Es decir, yo voy a hacer periodismo, pero siempre, digamos, desde la perspectiva de la noticia católica, la noticia de la iglesia, sea iglesia local, iglesia nacional, iglesia mundial. Sí. Por ejemplo, muchos medios de comunicación, como NSE, como el WTN, ACI Prensa, el mismo catholic.net, AICA, que es la agencia de información, y tantos otros medios que hacen periodismo, Religión en Libertad, es periodismo, pero es un tipo de periodismo netamente católico, es decir, las noticias están dando vuelta alrededor de la fe. Pero primero me gustaría que veamos a ese católico que es periodista, aunque no hace periodismo católico. O sea, eso es católico porque profesa su fe, es un católico practicante, digámoslo así, pues va a la Santa Misa todos los domingos, a la Eucaristía, reza su rosario con su familia, ¿verdad? Infunde, si vale bien la palabra, aunque a sus hijos... los valores de la fe. Eso, los valores de la fe. Eso es. Es practicante, un católico practicante, ¿no? Pero, o sin peros. No. Vamos a ponerle que no tenga peros, que tenga manzanos. Claro. Pero no hace un periodismo católico. Es decir, trabajo en tal canal de televisión, en tal radio, en tal semanario, en tal diario, Sí. y no hago propiamente un periodismo que sea católico, que tenga una información católica. Esto es importante también resaltarlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el periodismo hoy, en muchas ocasiones, se transforma más en un periodismo sensacionalista, propagandista, incluso sesgado. Sí. En muchos casos, no digo en todos, hay mucha gente que es muy buen periodista. Aquí en Cusco concretamente hay muy buenos periodistas, o sea, gente que llevan no solamente una vida recta, sino un periodismo muy recto, o sea, muy objetivo, y también, si es crítico, es un periodismo con crítica constructiva. Pero lamentablemente hay muchos que, a pesar de su fe, no viven ese periodismo objetivo, sino que si uno agarra sus semanarios o sus diarios, los escurre y chorrean sangre, o chorrean bilis, porque es puro odio. Entonces, uno dice, ¿qué sucede con estos periodistas? Inclusive, bueno, es muy triste, Randy, es muy triste pensarlo desde esta perspectiva, porque yo me he encontrado en reuniones que nos ha tocado vivir con periodistas, dicen, hermanito, pero es que mi fe va por un lado y mi trabajo va por otro. Pero uno, pero ¿por qué? ¿Por qué llegar a tal extremo? Porque eso es un extremo. Eso es una incoherencia. Sí, en realidad es una incoherencia, porque eso sería, bueno, ¿lo estoy dando todo por Cristo o no lo estoy dando? ¿Verdad? ¿Dónde queda? Y yo me voy a devolver, me perdonan que me devuelva, ¿no? Me voy a devolver a lo que tú leías ahorita al inicio del librito, ¿no? Estás leyendo el verdadero tratado, el tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María, ¿verdad? La verdadera devoción de la Santísima Virgen María no es otra cosa que el ser verdadero católico, ¿verdad? Entonces, yo soy verdaderamente devoto de la Virgen cuando soy verdaderamente católico,
cuando verdaderamente practico, ¿qué? Las virtudes teologales. Yo no soy verdaderamente católico porque ande con un rosario en la mano, que eso me ayuda, y muchísimo, muchísimo. Me ayuda a mantener la presencia de Dios, ¿No? me ayuda a pedirle continuamente a la Santísima Virgen María que me ayude, pero si yo no practico la humildad, si no practico la paciencia, ¿verdad? Que lo que me va a ayudar a practicar la paciencia es el repetir constantemente en el Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esa es la constancia que nos va a ayudar a que nosotros vivamos esas virtudes. Porque yo no soy verdaderamente un periodista convencido, ¿verdad? Porque no clamo constantemente a Dios que ella me ayude. Un día yo me encontré en una reunión también con unas personas. No era concretamente una reunión periodística, pero estábamos reunidos con varias personalidades y había un obispo, concretamente un obispo que nos quiere mucho, y el obispo murió en olor de santidad, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero sí iba a decir la ciudad. Fue en la ciudad de Medellín, y el obispo tenía el rosario en la mano. Pocos tenían el rosario en la mano, pero él sí. Y un periodista, sarcásticamente lo hizo y se le acercó y le dijo, porque no lo hizo de buena, sino que lo hizo a la mala, a la mala, como dicen, y le dijo: Monseñor, pero usted, ¿por qué lleva el rosario en la mano? Y él le dijo, lo levantó para que lo viera, y llevaba el otro la cámara, ¿no? Es que me quiero poner dosilitico. Claro. Lindo, ¿no? Claro, él quería mostrarle de que es la única manera de que nosotros podamos vivir las virtudes, es la única manera de que nosotros podamos ser coherentes. Tenemos que pedir a Dios y a la Virgen la ayuda para que nosotros podamos ser coherentes en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos ser coherentes de otra manera, Randy, haciéndonos dóciles a través de las prácticas que nos pone la Iglesia. Así es, y fijémonos, y esto es un punto importante. Si muchos que trabajamos en el periodismo, directa o indirectamente, nos pusiéramos dociliticos, es decir, estuviéramos dóciles al Señor, a su voluntad, y eso se manifestara hacia el trato con nuestros hermanos, como por ejemplo San Francisco de Sales, que buscaba tener un rostro manso, un rostro pacífico para con los que le rodeaban, a pesar de que él tenía un genio muy fuerte. Eso nos llevaría primero a una mayor objetividad, es decir, no me voy a dejar vencer por la emoción del momento y sacar una noticia bomba para decir, ahora aquí sí, ya, con esto gano toda la audiencia porque esto es un escándalo, esto es lo otro. Primero pensaría todo lo que supone y trataría de manejar esa información de una manera que, primero, no se cometa una injusticia, segundo, no se vaya a cometer una calumnia, porque muchas veces nos dan informaciones, pero cuando uno llega al fondo de la información se da cuenta de que hay mentira de por medio. Tercero, cuidaríamos la fama de esa persona a pesar de su defecto o de su error. Y con esto no quiero decir que si, no sé, por ejemplo, un político es una persona corrupta, voy a decir, qué buena persona es fulanito de tal. No, pero manejaría esa información de una manera no sensacionalista. Y todo esto cambiaría incluso la forma de percibir del pueblo las situaciones que se van dando a través de los tiempos. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque lamentablemente antes se decía que era el cuarto poder. Yo creo que hoy los medios de comunicación son el primer poder. Porque incluso son los medios de comunicación los que ponen en el poder a quienes ellos quieren. Y mucho de esto se maneja a través justamente del periodismo. Sí, la prueba de ello la tenemos nosotros en que sale una campaña política,
vamos a elegir un presidente, un alcalde, lo que sea, y si a ese alcalde o a ese presidente que queremos elegir, los medios de comunicación se encargan de ponerlo en el rating de primero, lo ponen primero. Y terminará siendo elegido. Y terminará siendo elegido por O nosotros. lo otro que sucede, cuidado, aunque no sea elegido, a nadie le asombrará que sea elegido porque los medios de comunicación decían que era el más. Y si se hace un fraude, el fraude está tapado. Como lo hemos visto, lo vemos y se vive en muchos países y también lo hemos vivido aquí en Perú. Sí, sí, sí. También lo hemos vivido. Entonces, uno dice, cuidado, la responsabilidad que tenemos como periodistas es una responsabilidad muy grave. Muy grande, sí, sí. Y ahora vamos a las características del otro, el que es católico y además hace periodismo católico. Lamentablemente, tal vez incluso muchos de nuestros oyentes o televidentes, fuera del contacto que tienen con nuestra radio o con nuestra televisión, no conocen que existen muchos medios católicos de información que me pueden dar un panorama de lo que sucede, no solamente en mi país, sino en el mundo entero a nivel de iglesia. Y podemos tener una información objetiva de ciertas situaciones que se dan. Claro, muchos medios de comunicación han saltado ahora con la toma de posesión de un presidente de una nación vecina. No puede ser que esto, que lo otro. Pero la cosa se diluyó y se diluye rápidamente porque hay otras cosas que interesan más. Pero no sabemos qué es lo que la iglesia de ese país ha dicho, cómo está sufriendo, qué pasa con los católicos en ese país y qué pasa en realidad en ese país, por qué se ha llegado a eso. Muchas de las agencias católicas que hay en las redes nos dan una información objetiva y bastante clara de todo lo que se está manejando, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese ahora México, que se va a poner la cosa bastante parecida, ¿no? Y entonces uno dice, pero esto yo no lo he visto en ningún otro medio de comunicación. ¿Qué pasa? Claro, lo que pasa es que los católicos vamos a dar la información objetiva y real. Y muchos otros medios darán la información que les convenga y que más les lleve dinerito al bolsillo. Lo que pasa es eso, Randy, que una vez en un encuentro periodístico que tuvimos en la ciudad de Lima, con altas personalidades periodísticas de los grandes medios de aquí del país, nos decían eso, es que cuando sale una noticia, si la noticia no es sangrienta, si la noticia no es de mucha relevancia, no se vende. Entonces, ¿para qué? Que la publiquen los medios de comunicación en la que, como tú dices, ¿no? Los medios de comunicación católicos, los medios de comunicación de los colegios, porque la venden entre ellos y que la publiquen ellos. A los medios de comunicación grandes, pues a ellos les interesa y sale. Y si uno se da cuenta, la repiten, y eso es lo que a muchos de nosotros, es decir, al populacho, me perdona la expresión, le interesa. Claro, porque ellos nos ven así, ¿eh? Sí. O sea, nos ven como populachos, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. O sea, es una expresión que yo la he escuchado más de una vez en boca de personas que manejan medios. Incluso yo recuerdo a nuestro padre Molina, que tuvo la posibilidad de estar en Estados Unidos con uno de, podríamos decir, de los magnates de las comunicaciones de allí, y este tipo decía, yo si tengo que vender pornografía, vendo pornografía si eso es lo que más me deja. A mí lo que me interesa es lo que más me deje. Y entonces, ¿qué niveles son los que manejamos a nivel de información? O sea, ¿estamos dando información o estamos malformando o mal informando o desinformando a la gente para que nos escuchen y podamos nosotros tener rating? Y teniendo rating o teniendo buena tirada o teniendo... entonces ahí sí, porque los dineritos vienen a nuestros bolsillos, ¿no? Esto es algo que todos tenemos que analizar. Y como cristianos, como católicos, no podríamos ser nosotros, iba a decir, cómplices de esta triste realidad.
Desde el momento en que yo enciendo un noticiero que sé que busca encrudecer la realidad de la noticia, desde el momento en que compro un diario, un semanario que maneja noticia mala, yo estoy siendo cómplice y le estoy diciendo a esa gente, sigue haciendo este tipo de periodismo porque yo te apoyo. Vaya responsabilidad. Eso es así. Sí, sí, sí. Es que a veces no caemos en la cuenta de nuestros actos. No caemos en la cuenta de nuestros actos. Pues bueno, es el momento de reflexionar, ¿no? Para eso son nuestros programas, para eso estos medios de comunicación que tú estás viendo y escuchando ahora, para eso Nuestra Señora del Encuentro. Así es. Por eso nuestro padre Molina soñaba siempre tener canales de televisión, tener radios, tener periódicos. ¿Para qué? Pues para poder dar la auténtica información. Juan Carlos, ¿cuántos minutos nos quedan? Muy bien. Vamos entonces, saqué bien la cuenta. Vamos entonces ahora a encomendar primero a nuestros amigos, hermanos periodistas, compañeros periodistas, para que en este día la Santísima Virgen los colme de bendiciones y les permita, o mejor, les conceda la gracia de ser, si son católicos, auténticos católicos periodistas. Y ojalá que se sientan movidos también, de alguna manera, en participar en el periodismo católico, porque de esa manera podríamos ser más y podríamos hacer mucho más bien si muchos de ellos se decidieran. Después, pedir también a la Santísima Virgen María que a nosotros nos enseñe a discernir dentro de estas noticias la verdad de la mentira, para no dejarnos engañar y para no apoyar a la mentira que tanto daño hace a través de los distintos medios. A ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Juan Esteban, de verdad, gracias por habernos acompañado. No, Randy, muchísimas gracias. A San Francisco de Sales, que nos dio la oportunidad de estar en este programa periodístico aquí en la ciudad del Cusco. De verdad que sí, a la Santísima Virgen también nos ha dado esta oportunidad. Y a todos ustedes también darles las gracias y también saludar a nuestros amigos periodistas una vez más, que tengamos todos un día grande, un día lleno de bendiciones, para que podamos sin duda ser católicos periodistas que no dejen a un lado la fe. Y recordarles, en el fondo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.
Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,